Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes en esta certificación internacional de diabetes en el ciclo vital, nuevos desafíos en un abordaje multidisciplinario. En este caso, tengo el placer de estar con ustedes en esta clase número 18, en donde hablaremos del abordaje nutricional de la diabetes tipo 2. En el módulo anterior pudieron analizar cuál es el abordaje nutricional actual de quienes viven con diabetes tipo 1, que por lo general suelen ser niños, adolescentes, o personas jóvenes. En diabetes tipo 2 específicamente nos enfrentamos a un entorno en el cual la mayoría de los casos se da en adultos jóvenes y también en personas mayores, por lo cual es sumamente importante que nosotros estemos preparados para estos escenarios. Una vez dicho esto, me gustaría presentarme. Mi nombre es Héctor Infanzón Talango. Yo soy licenciado en nutrición y gastronomía, cuento con un diplomado de educador en diabetes del Centro de Orientación Alimentaria de la Universidad La Salle en México. Soy educador en diabetes certificado ante el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes desde el 2017 y como parte de mi experiencia profesional me gustaría compartirles que actualmente tengo el honor de estar como educador en diabetes del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y este centro es uno de los centros de excelencia reconocidos por la Federación Internacional de Diabetes en Centro y Norteamérica, en lo cual digamos que nos da esta garantía de que la atención que le damos a las personas que viven con diabetes es de calidad. También soy coordinador académico y profesor titular del Diplomado de Educador en Diabetes de la Universidad La Salle Cancún, mi alma mater. Soy profesor invitado en algunos diplomados y certificaciones relacionadas a diabetes y enfermedades crónicas. También desde el 2015 he participado en algunos campamentos para niños y adolescentes que viven con diabetes tipo 1. Soy también, participo con la Asociación Mexicana de Diabetes en un diplomado de promotores en salud de diabetes tipo 1. Y bueno, también soy conferencista en algunos otros espacios donde me gusta compartir de estos temas: educación, diabetes, obesidad, tecnología. Y agradezco muchísimo al Instituto Universitario Vivesano por esta amable invitación a esta certificación internacional. Me gustaría compartirles cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje de esta sesión y les propongo que sean cuatro. Uno, identificar el comer saludable como un comportamiento de autocuidado en diabetes tipo 2. Dos, analizar qué nos dicen los estándares de cuidado para la diabetes con respecto a la terapia médico-nutricional en diabetes. Determinar los diferentes patrones de alimentación para el manejo de diabetes tipo 2 y también responder a la pregunta de por qué hablar de patrones de alimentación. Y el último paso, establecer justamente cuáles son estos pasos o recomendaciones a seguir para lograr el comer saludable como una conducta para el autocuidado. Este va a ser el contenido temático. Vamos a ver estos cuatro temas: comportamientos de autocuidado, terapia médico-nutricional en diabetes tipo 2, patrones de alimentación para el manejo de la diabetes tipo 2 y cómo lograr el comer saludable para el autocuidado, finalizando con estos mensajes para que ustedes se lleven a su consultorio y realmente los puedan poner en práctica. Analizando el primer tema de estos comportamientos de autocuidado en diabetes, el comer saludable. Y el comer saludable está en una voz activa porque es algo que debemos de desarrollar con nuestros consultantes que viven con diabetes y que se ha establecido como un pilar para el manejo de la misma, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hablar de comportamientos y por qué hablar de autocuidado? Siempre que nosotros estamos enfrente de una persona que vive con esta condición, es importante que busquemos este cambio conductual. ¿De acuerdo? Pero es un cambio conductual que a final de cuentas le va a servir a la persona para que en su día a día tenga un autocuidado, una autogestión y a partir de eso pueda tener una excelente calidad de vida. Y por eso, hablando de autocuidado y hablando de comportamientos saludables, me gustaría compartirles que hubo un cambio en las guías de la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, del 2023, donde antes era estándares de atención médica y cuidado de la diabetes. Y uno de los cambios positivos que hubo a partir de ese 2023 es que le quitaron la parte médica y solo quedaron con estándares para el cuidado de la diabetes, ¿de acuerdo? Y justamente en este capítulo número 5, donde nos hablan que tenemos que facilitar cambios positivos para el bienestar y el estilo de vida de la persona que vive con diabetes, el objetivo es que se desarrollen comportamientos, ajá,
para el bienestar psicológico y que con esto podemos alcanzar los objetivos del tratamiento y maximizar la calidad de vida. Esto es sumamente importante y es indispensable porque nos proponen que para el manejo de la diabetes se requieren estos puntos que vemos acá. Educación y apoyo para el automanejo de la diabetes, o bien conocida como educación en diabetes, que tendrán una clase de educación y automonitoreo. Terapia médico-nutricional, que es de lo que hablaremos el día de hoy. Actividad física y ejercicio, que es en lo que hablarán en la siguiente clase con la doctora Andrea Herrera. Asesoramiento para dejar de fumar cuando sea necesario, asesoramiento sobre el comportamiento de la salud tal cual y la atención psicosocial, ¿de acuerdo? Y esto realmente representa un reto. Y antes de hablar de terapia médico-nutricional, me gustaría ser muy puntual con el tema de educación y apoyo para el automanejo. En este caso, sí me gustaría declarar un conflicto de interés, pero más allá que sea conflicto, es un interés porque si de algo estoy convencido es que la educación en diabetes es el tratamiento para quienes viven con esta condición. Y esto también aparece en otras guías, como la guía de diabetes de Canadá, donde ellos nos proponen un ABCDS en el cuidado de la diabetes. Y me parece muy relevante porque justamente en el punto que estamos viendo de este lado, nos remarcan que debe de ser ejercicio, ¿no? O sea, metas para lograr este ejercicio y también para el comer saludable, ¿de acuerdo? Donde nos dicen que sugieren seguir un patrón de alimentación saludable, que ya hablaremos de esto. Y en la parte de la S, donde nos hablan de self-management o autocuidado, estrés y otras barreras, aquí nos dice que esta educación en diabetes o este autocuidado nos sirve para determinar como objetivos de cuidado muy particulares y sobre todo buscar estas estrategias para solucionar estas barreras en el tratamiento que se pueden presentar. Y por supuesto tenemos las otras letras o los otros componentes del cuidado de la diabetes que seguramente han abordado a lo largo de esta certificación y por ahí nos faltan algunos que en el módulo 5 ustedes los podrán complementar. Y hablo de educación porque realmente todos podemos ver y en las guías nos sugieren hablar de educación, pero es subóptima, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con esto? En un estudio se encontró que solamente 58% de las personas, de los consultantes, recibieron educación y un 42% no la recibieron. Y esto me gustaría contrastarlo con los datos que tenemos aquí en México, donde laboro y donde ejerzo, que datos de esta encuesta nacional de salud y nutrición del 2016 nos hablan que solo 9.5% ha recibido educación sobre su condición, lo cual, por supuesto, que representa un reto para este manejo. Y yo aquí les preguntaría y los invitaría a que exploren cuáles son los datos que hay en sus entornos próximos para saber cómo estamos en este punto de educación en diabetes. Hay ciertos lineamientos para dar educación y apoyo en el automanejo y es que todas las personas con diabetes deben de participar en un proceso de educación en diabetes para que tengan conocimiento, para que puedan tomar decisiones y para que tengan habilidades en su autocuidado. Que hay 4 momentos críticos para dar educación en diabetes, les hablaré de ello, que resultados clínicos de salud, de bienestar, son objetivos claves para el automanejo de la diabetes, que se debe de sentar el tratamiento en la persona, ¿de acuerdo? No en la condición, no en la diabetes, no en el diagnóstico, sino en la persona y que a partir de eso se debe de dar una atención integral. Un poco para desmenuzar estos 4 momentos críticos, existen o la propuesta de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación de Especialistas para la Educación y el Cuidado de la Diabetes es que se den estos 4 momentos. Al momento del diagnóstico, cada año cuando no se alcancen los objetivos del tratamiento, cuando aparecen factores que crean complicaciones y en los momentos de transición en la vida o en el cuidado. Y esto lo pongo sobre la mesa porque justo son los mismos momentos en los que estas instituciones nos sugieren que demos también una terapia médico-nutricional para las personas que viven con diabetes, es decir, en estos momentos que son sumamente críticos que podemos dar intervenciones aprovechando todos estos medios digitales, que hay que identificar, pero que también hay que abordar las barreras para la educación y la autogestión. Este punto número 7 que me parece muy relevante y seguramente les han hablado de ellos y si no los invito a explorar, ¿qué pasa con los determinantes sociales de la salud? ¿De acuerdo? Porque puede ser algo importante
o fundamental para poder dar nuestro abordaje, ¿de acuerdo? Y considerar, por supuesto, las barreras para que se pueda dar una prestación de atención de telesalud u otras soluciones de salud digital. Y ya para terminar justamente con este punto, les comparto que la educación digital para el automanejo de la diabetes se ha visto que tiene buenos resultados. ¿Por qué? Porque es todo un proceso en el que nosotros implementamos esta educación en diabetes o este acompañamiento. Entonces, podemos utilizar herramientas de trabajo colaborativo, podemos simplificar el manejo, reducir la carga económica y social de la condición y, por supuesto, esto nos lleva también hacia un camino o hacia un futuro próximo en el cual vamos a dar una prestación de atención personalizada, ¿de acuerdo? En el proceso de atención a la salud, ¿ok? Entonces, eso es algo que también ya se incluyen en las guías y es importante que nosotros lo consideremos. Al final, hablar de educación, hablar de terapia médico-nutricional, hablar de actividad física, de fármacos, pues se ha visto que se puede hacer a través de estos medios. Entonces, es una invitación, la cual se las dejo sobre la mesa. Y entonces, con todo esto, para el comer saludable, pues, ¿por dónde vamos a iniciar, no? Ya Héctor me habló de educación, ya sabemos que es un proceso flexible, continuo, que me va a ayudar a que la persona desarrolle conocimientos, habilidades, actitudes, ¿de acuerdo? Es decir, se va a hacer competente la persona. Pero cuando hablamos de manejo de diabetes, debemos de considerar algunos factores como los que tenemos aquí. ¿Cuánto y qué va a comer, no? ¿Con qué frecuencia se va a monitorizar el nivel de glucosa en sangre antes o después de comer, ¿no? ¿Qué nivel de actividad física va a realizar? ¿Requiere una colación antes, durante o después del ejercicio? Y la precisión y la consistencia de la dosificación de medicamentos, ¿de acuerdo? A partir de lo que vaya a comer, ¿cuántas unidades de insulina me voy a administrar? ¿No? ¿O en qué momento me debo de tomar el medicamento? Justo por todas estas incógnitas que puede tener el consultante de manera muy genuina, es importante que se diseñe un plan de alimentación que se adapte a sus necesidades médicas, de estilo de vida y preferencias personales o culturales, ¿de acuerdo? Y como comportamiento de autocuidado, tenemos este modelo de la ATSES, de la Asociación de Especialistas para la Educación y el Cuidado de la Diabetes, que ustedes pueden consultar, donde podemos justamente visualizar que hay varios comportamientos de autocuidado. Digamos que el elemento central es este afrontamiento saludable o este sobrellevar la diabetes de manera saludable, en el cual la persona tiene que aceptar que vive con diabetes, tiene que revisar su salud mental, sus etapas de motivación, si existe algún duelo, ¿de acuerdo? Para que una vez solucionado esto pueda comer saludable, tomar medicamentos, ser físicamente activo. Esto a su vez lo va a poder monitorear y al final en el último círculo externo tenemos resolución de problemas del día a día viviendo con diabetes y la reducción de complicaciones a largo plazo. ¿Ah? Y si nosotros hiciéramos un zoom específicamente a alimentación saludable, las guías de la ATSES, y aquí tienen ustedes la referencia y en el material complementario también, nos invitan a estos 4 puntos. Uno, se debe de desarrollar y se debe de usar un plan de alimentación personalizado. Dos, hay que establecer patrones de alimentación saludables. Tres, hay que buscar medir las porciones y mejorar la ingesta. Y cuatro, comprender y utilizar la etiqueta de información nutrimental. Por supuesto, estas son guías. Sabemos que no todos los consultantes van a requerir lo mismo y en ese sentido lo vamos a tener que individualizar. Pero bueno, es una propuesta a partir de la cual podemos nosotros empezar a diseñar nuestras intervenciones. Y entonces, educación, comer saludable, tenemos ya a nuestro paciente con diabetes o a nuestro consultante y nos enfrentamos a muchas interrogantes, ¿de acuerdo? Que espero responder la mayoría de ellas. ¿Existe un porcentaje ideal de hidratos de carbono para personas con diabetes? ¿Qué patrón de alimentación será el mejor? ¿La dieta cetogénica se puede utilizar en diabetes? ¿El índice glucémico es una herramienta útil para todos los casos? ¿No? ¿Los edulcorantes no calóricos se pueden utilizar en diabetes? ¿Y todos los pacientes deben de contar carbohidratos? ¿Ustedes qué piensan? ¿De acuerdo? Y a partir de eso también es importante que hagamos como un autoexamen, ¿no? Un autoanálisis de qué pensamos a partir de esto. ¿De acuerdo? La investigación, por supuesto, y esta generación de evidencia, al final hacemos nutrición basada en evidencia, educación basada en evidencia o medicina basada en evidencia, nos
sugiere que los especialistas en educación y cuidado de la diabetes, enfermeras, nutriólogos, farmacéuticos, que pueden ser proveedores de educación, pero que también pueden adaptar un plan de educación a las necesidades de la persona. Entonces, esto es una invitación a que justo para poder abordar esta terapia médico-nutricional o este abordaje nutricional en diabetes tipo 2, sí o sí se debe de hacer en conjunto con educación en diabetes.